lindones y lindones, ¿cómo están? Muchas gracias de estar otra vez por aquí, muchas gracias. Espero que estén todos muy bien. Y bueno, hoy les traigo el segundo capítulo de la historia de Suiza, ¿no? Antes que todo quiero darle las gracias porque mucha gente, no fue como otros vídeos, pero mucho más de lo que yo imaginé, porque la historia no es algo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Y bueno, y quería aclararles que ya tengo micrófono, porque el otro micrófono que yo compré no es compatible con mi celular, que yo, por ejemplo, ahora estoy grabando con mi celular. Y bueno, entonces, porque cuando yo grabo aquí en la casa, casi siempre uso el celular, ¿no? Y entonces el micrófono que compré no sirve, o tengo que buscar un adaptador. Pero bueno, ya estoy en función de eso para mejorar el audio de los vídeos, ¿no? Así que disculpen, pero muy pronto ya será un problema resuelto. ¿Cómo están, mis amores? Muchísimas gracias. Estoy alucinando todavía cómo hemos crecido en estos últimos meses, sobre todo. Muchísimas gracias, mis amores. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes que están viendo mis vídeos, los comparten, comentando mucho, pero yo tampoco no es que comento mucho, tengo que decir la realidad, tengo que decirlo, pero bueno, en un futuro intentaré también yo comentar también. Bueno, estoy aprendiendo, estoy cada vez mejor, cada vez me siento más segura, y pienso que vamos a ir mejorando poco a poco, todos juntos. Bueno, mis amores, hoy les traigo el segundo capítulo, ¿no? De la historia de Suiza, como todos los lunes. Hoy un poquito más tarde, porque a la mañana yo tenía turno con el dentista y bueno, no pude hacerlo todo, pero bueno, más tarde pero seguro, ¿no? Bueno, mis amores, ¿se recuerdan en el capítulo pasado? Ay, ¿cómo suena eso? Capítulo pasado, como la telenovela. Nos quedamos en el año 1815, ¿no? Hablamos de Guillermo Tell. Si no has visto el vídeo, pasa a verlo. Y bueno, que Guillermo Tell seguramente fue quien empezó todo, y lo que vino después fue el principiante, digamos. Y bueno, y nos quedamos en el año 1815. El año 1815 ya fue muy importante para Suiza. ¿Por qué? Porque ya Suiza dijo, yo soy Suiza con 3 cantones solamente, o 4, que era Cantón Suisse, Cantón Uri, Nidwalden y Obwalden, que también se les conoce como Unterwalden, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ellos después que derrotaron a Napoleón, porque mis amores, leyendo y leyendo para aprender, me desayuné, pero ¿qué cosa? Napoleón en Suiza, no lo puedo creer. Pues sí, mis amores, y eso para mí fue una sorpresa, porque es algo que yo nunca oí de ninguna parte. O sea, yo siempre oí hablar de Napoleón cuando fue el emperador de Francia, que dominó muchos países de Europa, ¿verdad? Pero Suiza ni me lo imaginaba. Pues sí, en aquel tiempo gran parte de Suiza, que no era Suiza, recuerden que eran cantones separados y muchos no eran ni siquiera cantones, estaban bajo la influencia de los franceses. Y claro, en aquel tiempo, ¿quién mandaba en Francia? Napoleón. Y entonces fue un proceso, no fue un proceso tampoco muy fácil, pero cuando ya Suiza cuando derrotaron a Napoleón, en el año 1815 Suiza se presentó que ya era Suiza, o sea, no era todavía una confederación, no tenían una constitución, eran solo 4 cantones que dijeron vamos a unirnos y vamos a hacer la Suiza. Y ellos se presentaron en el año 1815 al Congreso, un congreso que se hizo en Viena, en Austria, y allí ellos dejaron claro que ellos querían la neutralidad y querían algo que en aquel momento se le llamó la restauración. ¿Qué quería decir? Que estos cantones, esta Suiza, con su cantón pequeñito, que eran 4 cantones, recuerdo, ellos dejaron claro que se iban a concentrar solamente en el bienestar de Suiza, en su bienestar y la neutralidad. No querían entrar más en guerra ni tenían nada que ver con ninguna cosa que no sea el progreso de Suiza. Y fue una cosa justa, ¿por qué?
Porque cuando Suiza estuvo en el dominio de Francia, los suizos tuvieron que ir a pelear muchísimas guerras que no les pertenecían. Incluso estuve leyendo en una que 800 suizos se murieron así. Y entonces lo tenían claro, y es que ellos ya no querían que contaran con ellos más para ninguna tipo de guerra, porque iban a ser neutral. Así que fueron allí a ese congreso para mostrar su aire de paz y tranquilidad y de bienestar para Suiza. ¿Qué pasó entonces? Pues claro, cantones como Ginebra, Neuchâtel, Jura, pues en que todavía estaban bajo la influencia de Francia, decidieron irse con Suiza, ¿no? Y ya, porque claro, a Suiza ir ahí y decirle, mire lo que les voy a decir a ustedes. Se acabó ya, a mí no me metan en ninguna guerra, yo ahora voy a pensar solo en mí, en prosperar, en que mi país progrese y todo eso. Pero claro, en aquel momento nunca pensaron que iban a llegar a ser tan grandes, ¿no? O sea, por lo menos que otros cantones se le iban a ir uniendo. Y ya después, ya en el 1815, entonces ya eran 22 cantones, porque entonces todos esos cantones que estaban todavía bajo el dominio francés, pues se fueron uniendo poco a poco a Suiza. Claro, no fue tampoco muy fácil, hubieron muchos procesos, porque habían cantones que ni siquiera eran cantones y estaban bajo el dominio de un obispo y todo eso. Bueno, fue un proceso que llevó su tiempo, pero ya en el año 1815 ya estaban sumando 22 cantones. ¿Se recuerdan? Ya en el capítulo pasado nada más que eran 4, y ya después que sale Napoleón, que Suiza se presenta en el Congreso de Viena, se le fueron empezando uniendo y llegaron a 22 cantones. Así que en el 1815 ya eran 22 cantones, mis amores. Es así. Bye, Emma. We come with you. Y bueno, y así más o menos todo fue pasando la normalidad, ¿no? Empezaron a concentrar en todos sus problemas que tenían, porque claro, tenían muchos problemas internos, nada que no se pudiera resolver, pero existían, porque recuerdan que mucha gente, muchos diferentes tipos uniéndose, pues claro, al principio creó muchos conflictos que lo vamos a ver en otros capítulos. Pero llegamos al año 1830. En 1830 ya en Europa se estaba hablando de la Revolución Francesa. Muchos países europeos estaban mirando a Francia como ejemplo, la Revolución Francesa. Y ustedes saben lo que han... Disculpen, me emociono mucho, es que la historia es una cosa. Los que saben los que han leído de la Revolución Francesa, la Revolución Francesa marcó un periodo importante en la democracia de Europa. ¿Por qué? Porque Francia rompió con aquella revolución, y primero una revolución era ya una palabra que no se conocía mucho, y además rompieron esquemas, hicieron cosas que hasta ese momento nadie se había atrevido, ningún país, ¿no? Fue un país entero lo que se estuvo en la revolución, se atrevieron a decir y a hacer cosas que hasta ese momento no lo había ni siquiera pensado ningún país, otro país europeo, o pensado, puede ser, pero no hacerlo, como por ejemplo que no querían más aristocracia, todo lo que pasó, todo lo que hizo Francia para abolir la aristocracia. Y bueno, claro, como muchos países empezaron a ver a Francia como un ejemplo, también aquí en Suiza, claro, hubo un movimiento liberal que empezó a decir aquí en Suiza, mira, nosotros podemos hacer algo de eso también, ¿no? Y a ese movimiento le llamaban, ese movimiento liberal, por cierto, se le llamó regeneración. Y claro, ¿qué es lo que ellos querían? ¿Qué es lo que quería este movimiento? Quería, la primera cosa, abolir la aristocracia. Es decir, no querían saber más ni de reyes, ni de princesas, ni de duques, ni de nadie. Fue su primera causa. Y la segunda fue abolir ¿cómo yo diría? La prensa. O sea, ¿cuál es la palabra justa? Lo tengo en la punta de la lengua.
La censura, ya, la censura es una palabra, a veces con el español mío, o sea, yo hablo español perfectamente, pero hay palabras que a mí ya, que si la oigo realmente muy poco y me cuestan a veces trabajo memorizarla, ¿no? También mis 50 años empiezan a hacer pasar factura, es así. La censura de la prensa era también un factor importantísimo que este movimiento quería dejar en claro. Claro, eso fue una cosa que se vio muy bien, se aprobó y todos los cantones empezaron a trabajar en base a eso. Muchos cantones, 12 cantones exactamente, tuvieron un año para cambiar su constitución porque además este movimiento quería un derecho democrático para todo el mundo, es decir, que todo el mundo tuviera los mismos derechos, porque en aquel tiempo los de la ciudad tenían más derechos que los que vivían en el campo, los ricos con los pobres, como ustedes saben, etcétera, etcétera, y claro, eso también quería que fuera eliminado. Y así entonces hubieron 12 cantones que tuvieron un año para cambiar su constitución, porque todavía seguían siendo independientes, o sea, Suiza, pero independiente, todavía es un poquito así, eso se lo voy a explicar más adelante. Y bueno, y entonces empezaron a salir más periódicos, muchas cosas también que hablaban de política, porque no existía más la censura, empezaron a perfeccionar su sistema educativo, crear maestros, empezaron a moverse muy rápido en una dirección de democracia, porque Suiza fue un país que en aquel tiempo tuvo la democracia más moderna que existía en el mundo, por lo menos una de las democracias más modernas, y estamos hablando de los años 1800 y tanto, así que pueden ustedes pensar en ver la magnitud o sea, la magnitud de la fuerza y todo que tiene este país, ¿no? Y bueno, y entonces, ya para perfeccionar lo que es el sistema, era el sistema educativo y todo, en el año 1833 abre la Universidad de Zurich y un año después, en el año 1834, la Universidad de Berna, que son dos universidades muy famosas, de mucho, no sé, ¿cómo lo puedo decir? Son universidades que mundialmente cuentan de mucho prestigio, ¿no? Así que así fue como empezó todo a empezar a progresar mucho más Suiza y sobre todo con una democracia y bueno, fue un periodo muy importante para el futuro de Suiza, todo lo que pasó y se aprobó en el año 1830. Y así fue andando todo más o menos hasta 3 años más tarde, en el año 1833, que le viene que empiezan a pensar ya en Suiza como un estado federal. ¿Y cómo llegó esto? Pues claro, hubo un médico liberal también, que no me recuerdo su nombre, un nombre rarísimo, si puedo se lo dejo escrito por ahí. Que él vivía en Lucerna, en un pueblito que se llama Soberomünster, que eso está en Lucerna, y él, claro, empezó a ver lo que estaba pasando en Estados Unidos, como muchos países en aquel tiempo estaban mirando lo que estaba haciendo Estados Unidos políticamente, y bueno, y él vino con esa idea y dijo aquí en Suiza, pero mira, podemos aquí aplicar el modelo que está usando Estados Unidos, que es el Estado federal, y claro, todo el mundo se quedó así, Estado federal. Bueno, para llegar al final se aprobó el Estado federal, pero hubo un proceso duro, sangriento, porque Suiza se vio hasta incluso en una guerra civil, no muy grande, pero una guerra, hasta que se pudo aprobar eso. ¿Y cómo fue este proceso? Pues mis amores, esto se lo enseño en el próximo capítulo, el Estado federal de Suiza, cómo comenzó, cómo fue su proceso. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, porque no quiero tampoco a ustedes abrumarlos con todo y bueno, poquito a poco, de todos modos tenemos muchísimo tiempo cada lunes, tenemos un año cada lunes y bueno, así vamos contando la historia de un modo así rutinario, de tú para tú, sin ningún tipo de esquema. Quiero dejar claro que es
cosas que yo voy leyendo, voy aprendiendo y lo voy interpretando a mi manera. Puede ser que yo esté cometiendo algún error o diga alguna bobería, pero bueno, todo lo que yo estoy diciendo, lo que le estoy enseñando a ustedes lo aprendí por los libros, yendo a la biblioteca, leyendo, mirando un poquito en internet y todo eso. Así que, mis amores, ay, espero que les haya gustado el vídeo de hoy en casita, tranquilita, pero bueno, quería enseñarle a ustedes esta parte importante de Suiza, de cómo fue que de 2 cantones fue creciendo a 22 cantones y ya ahora, ya en el año 1833, ya están hablando de hacer un estado federal. Y eso se los voy a contar en el capítulo de la próxima semana, mis amores. ¡Ah! ¿Qué tal les gustó la historia? Coméntenme y díganme lo que no les gusta, lo que les gustaría saber, si no entienden algo de lo que yo explico, porque yo hablo muy rápido, a veces como una loca, de una cosa salto para otra, pero bueno, ustedes déjenme sus comentarios y déjenme saber para yo, así voy aprendiendo y voy perfeccionando. Yo no me voy a poner... Yo no me voy a molestar con nadie si me critican, si es una crítica constructiva, algún problema que ustedes tengan para entenderme, algo que yo esté haciendo mal o que a ustedes no les gusta, por favor, lindonas y lindones, déjenme sus comentarios, ¿sí? Y hasta hoy el vídeo de hoy. Esta semana voy a bajar otro vídeo normal de lo que estoy enseñando a ustedes más o menos. Esta semana hay un buen tiempo. Por ahora se fue la nieve. Así que podemos comenzar con nuestra rutina más o menos. Está todo cerrado, pero al menos se puede salir a la calle. Y bueno, así que, mis amores, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbete si no lo has hecho. Dejen su comentario, manito like. Cuídense, mis amores, lindonas y lindones, y a la próxima. Hasta el próximo capítulo de la historia de Suiza. Chao, mis amores. Un beso, chao.